Bienvenidos a mi podcast y canal YouTube. Hoy iniciamos nuestro estudio Descubriendo el corazón apasionado de Dios en su ley, un estudio del libro de Deuteronomio. Comencemos señalando por qué estudiar el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio nos define lo que es una relación de pacto. Y una relación de pacto demanda fidelidad, concede privilegios e implica responsabilidades. Y como ningún otro libro en el canon, es el libro de Deuteronomio aquel que puede manifestarnos el celo de Dios como ningún otro, el celo de Dios por aquellos que ha adquirido como su preciada posesión, manifestado en medio de su fidelidad, su justicia y su misericordia. El libro de Deuteronomio es el libro de las revelaciones del corazón apasionado de Dios por su pueblo, cuyo objetivo es despertar a su pueblo a un amor maduro. Si bien el libro del Cantar de los Cantares es un libro de amores, considero que el libro de Deuteronomio tiene las revelaciones más profundas de amor en el contexto de una relación de pacto. Y aquí que esta es la importancia de fijar los ojos y meditar nuestro corazón en lo que se haya escrito en él. El pacto de Dios con Israel fue circunscrito en el pie del monte Sinaí. De él se nos habla en el libro de Éxodo, mas en el libro de Deuteronomio se nos declara el corazón de la relación de pacto, el corazón de la ley. El contexto del libro de Deuteronomio nos dice que tras 40 años en el desierto por la incredulidad de sus padres, hoy la segunda generación se encuentra frente a la tierra prometida. Y aquel líder que Dios había utilizado para sacarlos de Egipto con proezas y con brazo extendido de Jehová, Moisés, estaba próximo a su muerte. Él tampoco entraría en la tierra prometida a causa de su propio pecado y debía de investir de autoridad a su sucesor Josué. Él era quien haría heredar a Israel la tierra prometida. La estructura del libro de Deuteronomio está constituida por 5 discursos, un cántico y una profecía. 7 mensajes que llevarán a esta segunda generación a renovar su relación de pacto con el Señor circunscrita en el Sinaí. Hoy desarrollaremos el panorama general del libro de Deuteronomio. Y el discurso de Moisés inicia haciéndole saber al pueblo de Israel el amor de Dios para con ellos, manifestado en la predilección sobre otros pueblos. Es así que después va a empezar a hablarles quiénes son ellos a razón de este pacto ante los ojos de Jehová. Es así que se les va a sellar identidad. E inmediatamente Moisés va a introducir cuál es el destino profético y cuál es el propósito de ser una nación de pacto. Y el mandato nacional para Israel es que sea una nación sacerdotal y un candelabro para las naciones que se encuentran en oscuridad. Y a partir de sellar identidad y propósito, el creador va a introducir el concepto acerca de lo que demanda una relación de pacto, y es fidelidad y consagración. Leemos Deuteronomio 10, 12 al 15. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Es así que Jehová nos va a definir
que el significado de amor para Él es obediencia. Pero el libro de Deuteronomio nos va a describir la finalidad de lo que busca la obediencia y es consagración y fidelidad con su Hacedor y Redentor. Así que vamos a ver la definición de lo que significa la palabra consagrado. Esto a través de la celebración de una boda judía. Asumo que la mayoría de nosotros hemos asistido a celebraciones de bodas de amigos y familiares. En ellas se citan las siguientes frases: en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Y si bien estas palabras son tomadas de la Escritura, déjame decirte que estas no son citadas en una celebración de boda judía, sino ellos tienen un ritual diferente y una declaración diferente. El novio, al finalizar el acto, le entrega a su novia un anillo y mientras lo introduce en su dedo, él hace esta declaración: Harei hat mekudeshet li kedat Moshe ve Israel. Su traducción es: he aquí que eres consagrada a mí, según las leyes de Moshe e Israel. La aceptación del anillo por parte de la novia confirma su relación de pacto en el mismo nivel. Y ambos así son unidos como uno solo para siempre. Y este es un pacto matrimonial. La raíz de la palabra Mekudeshet, que es aquella que citó el novio, proviene de la palabra hebrea Kodesh, santo, separado. La raíz de esta palabra también se halla en el Kiddush. El Kiddush es la oración que se hace al atardecer del día viernes y la realiza el padre de familia en torno a la mesa familiar. A partir de esta declaración, él está separando el día de reposo de los demás días de la semana y lo está consagrando a su Creador para recrearse en él y en el estudio de su palabra. La palabra Kedesh también posee la misma raíz. Esta palabra era utilizada en tiempos del antiguo templo de Jerusalén para la propiedad que estaba referida para destino exclusivo de rituales en el templo, es decir, estaba santificada, estaba separada. Y en el nivel más básico podemos decir que la palabra consagrado es apartado de lo común y dedicado a un uso exclusivo. Y es así que en un matrimonio judío, tu pareja te separa de las demás personas en el mundo y ambos se prometen pertenecerse únicamente el uno al otro, diciéndose estas palabras: solo eres mío y solo soy tuya. ¿A qué te recuerdan las mismas? Al cantar de los cantares: mi amado es mío y yo soy suya. Ahora, en términos mayores, la definición de la palabra Mekudesh implica una relación de pacto, y esta no solo involucra a dos individuos, sino a Dios, y es referido en los términos del pacto de Moisés, el pacto de Dios con su pueblo Israel. Por tanto, la palabra te consagro a mí, además de implicar cuando te sientas mal, estaré allí, tiene la implicación de aun cuando yo esté mal, incluso si no estoy tan entusiasmada con este matrimonio, allí estaré. La Biblia nos dice que en el monte Sinaí se celebró una boda, y es que el Creador de cielos y tierra vino y tomó a un pueblo de entre las naciones y lo consagró para sí mismo. Y Dios entró en una relación de pacto con Israel. Es por esto que la palabra nos habla siempre acerca de que Él proclama: yo soy tu Dios, ustedes mi pueblo. Y la elección de Dios para con Israel hizo que entraran en una relación de pacto, a partir de la cual Israel va a empezar a gozar de muchos privilegios, pero asimismo también de muchas demandas, de muchas exigencias
como ninguna otra nación en la tierra. Y el libro de Deuteronomio nos va a hablar de ambas, tanto de los privilegios como de las exigencias que hay sobre el pueblo de Israel a razón de su relación de pacto con el Creador. Y a veces el tema de Israel produce mucha controversia, mas de una manera hermosa el libro de Deuteronomio nos habla acerca de 3 privilegios que gozaba la nación de Israel en virtud a su pacto, las cuales fueron traducidas en 3 bendiciones para las naciones. Así que vayamos a describirlas. El privilegio número 1 es que algo sin precedentes sucedería a partir de este pacto. Nosotros sabemos que en el principio Dios había creado al hombre a su imagen y a su semejanza para llamarlo hijo. Había edificado un hogar, una morada, para que él pueda disfrutar de aquel a quien había decidido llamar hijo. Ese lugar era la tierra. Mas tras la rebelión de Adán en el jardín, el pecado se introdujo y al pecado introducirse, perdimos acceso a la presencia de Dios, porque Él es un Dios santo y el hombre ahora está en pecado. El doctor John Walton nos describe que esta elección de Adán fue catastrófica y nos dice lo siguiente: entonces sucedió algo terrible. Decidimos que en lugar de ser parte del mundo ordenado de Dios, queríamos ser como Dios y ordenar este mundo a nuestro alrededor. Así que perdimos el acceso a la presencia de Dios. El pecado ya era bastante malo y la desobediencia significativa por derecho propio. Pero más allá de esto, algo mucho peor aconteció. Se perdió el acceso. Por lo tanto, estábamos solos haciendo nuestro propio mundo ordenado. Mas a partir de la relación de pacto de Dios con Israel, nosotros vemos al Creador de cielos y tierra, al Santo, abrirse un camino para venir a morar en medio de los hombres. Y es porque Dios no ha cambiado en su deseo de morar entre los hombres que Él viene a abrirse este camino y nosotros podemos ver un pequeño vislumbre, un pequeño adelanto de lo que será el día de la restauración de todas las cosas. Cuando llegue a término el fin de esta era maligna e inicie un nuevo día, una nueva era donde Jesús será rey por siempre. Y porque el Dios esposo viene a morar con su pueblo Israel, la nación sacerdotal portaría la presencia de Dios con ellos, la Shekinah de Dios. Esto sería un privilegio para ellos porque contarían con la protección divina del Creador. Él manifestaría su carácter de guarda, de protector para con ellos. Entonces, la primera bendición para las naciones, cuando el Dios esposo viene a morar en medio de su pueblo, es que las naciones van a poder recibir el testimonio de quién es el Dios vivo y verdadero. Van a poder oír acerca de Él, van a poder verlo de lejos, mas finalmente van a poder conocer su nombre, Jehová de los ejércitos, el jefe de los escuadrones de Israel, el guarda y protector de Israel. El privilegio número 2 es que si bien la presencia del Señor iba a resultar en protección para Israel, la presencia de Dios es santa y ellos un pueblo pecador. Es por eso que al Dios santo venir a manifestarse su santidad, si bien es hermosa, es aterradora, porque Él es fuego consumidor. En su bondad y pureza, Él no permite que nada inicuo, nada corrupto pueda permanecer. Es así que hombres pecadores son fulminados en su presencia. Y esta en verdad es nuestra esperanza, que la maldad y el pecado no van a prevalecer para siempre. Y es así que cuando el Dios esposo, que es santo, se acerca a su pueblo Israel, Israel no puede conducirse
como las demás naciones. Así como una mujer casada no puede conducirse como una mujer soltera, es lo mismo para con Israel. Y porque Israel está entrando en pacto con Dios, necesita ser instruida y enseñada. Y es por eso que la manifestación de la presencia de Dios que iba a ir con Israel viene acompañada de la Torá, viene acompañada de instrucciones precisas además para construir el tabernáculo, la carpa en la cual moraría Dios en medio de su pueblo. La instrucción de Dios es su ley y la palabra para ley en hebreo es Torá y su significado primario es dirección, instrucción, enseñanza. En su forma secundaria, ley, doctrina. Y porque Israel está entrando en pacto con Dios, necesita ser instruida en lo que significa estar en una relación de pacto. Y porque Israel está entrando en una relación de pacto con Dios, ella necesita ser instruida y enseñada acerca de lo que es estar en una relación de pacto con Dios. ¿Qué significa fidelidad para su creador y hacedor? Y cómo esta fidelidad se traduce de forma práctica a su diario vivir. Y siendo que Israel está entrando en pacto con el Santo de los Santos, a ella se le va a demandar santidad. Sed santos como yo soy santo. Y es así que además de fidelidad, Israel va a tener que aprender a mantenerse en una constante consagración, en un vivir apartada de las prácticas de otras naciones y dedicada exclusivamente al servicio de su Dios esposo. Y servirlo en adoración, en devoción de su corazón, pero también con todo trabajo y obra de sus manos. La palabra en hebreo para trabajo es abad y tiene tanto las connotaciones de trabajo como de adoración. Porque a los ojos del Creador, todo lo que obramos con nuestras manos y el adorarlo son una misma cosa. Es que el Señor va a entregar y va a demandar de Israel el cumplimiento de 613 mandamientos. Ahora bien, son 10 los mandamientos que el Señor dictó a Israel en medio del fuego, de relámpagos, de nubes, de truenos. La voz del Señor fue oída desde los cielos con 10 palabras. Mas estas palabras incluían dentro de ellas decretos y preceptos. Es así que en un total suman 613. 248 de ellas son positivos. Harás y 365 son negativas. No harás. Las 613 incluyen las 10 primeras palabras mayores, es decir, que 603 son los decretos y los preceptos. Y los decretos y preceptos están circunscritos en medio del marco de las 10 palabras mayores de Jehová. Es así que cada uno de estos 603 mandamientos están en torno a situaciones concretas y cotidianas que indican cómo es que se aplican las 10 leyes mayores. Algunos de estos 603 preceptos y decretos fueron dados a Moisés ese mismo día. Debemos recordar que después de oír estas 10 palabras, el pueblo de Israel tuvo un temor reverente y le pidió a Moisés mediar entre ellos y Dios. Y el Señor vio con buenos ojos esto, así que le pidió al pueblo que pueda ir a sus carpas, y Moisés fue introducido en la nube. Otros mandamientos fueron dados durante los primeros 40 días y noches que Moisés pasó en el monte. La mayoría de estos fueron referidos al servicio en el tabernáculo. Otros fueron dados los segundos 40 días que Moisés pasó en el monte. Así también otros fueron dados cuando se erigió el tabernáculo, el día primero del mes primero del año segundo de Israel en el desierto. Y
entendiendo que Jehová es un Dios vivo que estaba morando en medio de su pueblo y estaba totalmente involucrado con ellos. Es así que para situaciones concretas y particulares que el pueblo vivió durante esos 40 años, cuando ellos fueron a consultar al Jehová, otros preceptos y decretos fueron añadidos. Y es así que la suma en su totalidad son estos 613 mandamientos. Y en el lugar donde algunos se encontrarían y dirían, ¡ah, qué gravoso! 613 mandatos de Dios, la verdad es que yo me he sentido maravillada y me ha sorprendido la precisión y el detalle y el involucramiento de Dios en la vida cotidiana de su pueblo. Y cómo Dios espera que su pueblo manifieste justicia y cómo Él viene a mediar en medio de las relaciones de los hombres en el contexto de un mundo fracturado. Estos 613 mandamientos son 613 oportunidades de conocer el corazón de Dios y de observar nuestras vidas a la luz de la verdad y de principios establecidos por Dios, porque todo lo que somos debe adorar al Señor. Siendo que fidelidad y consagración son demandadas por el Señor, vamos a ver que esto es traducido en términos de demandar un caminar en santidad, justicia y rectitud de corazón para con Israel. Es porque Israel está gozando de la santa presencia de Dios, aterradora en medio de ellos, que ellos deben obedecer estos 613 mandamientos, porque en ellos reside su vida. La entrega de la Torá viene a ser la segunda bendición para las naciones, porque a partir del testimonio de estas leyes, las naciones iban a conocer lo que es justo ante los ojos de Dios, lo que es bueno y agradable, así como lo que Jehová ve como perverso, malo y abominable ante sus ojos. Las leyes bajo las cuales se regiría Israel testifican la justicia de aquel que los está gobernando. Es así que las naciones van a poder ver hacia Israel como un candelero en medio de la oscuridad. Deuteronomio 4, 5 al 8 nos dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo lo cuanto pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? El privilegio número 3 es que esta relación del pacto trajo la instauración del tabernáculo, un lugar físico en la tierra donde residiría la presencia de Jehová, la Shekinah de Dios. Y este lugar sería llamado por Jehová el lugar estrado de mis pies y sería constituido en el lugar de adoración para Israel, un lugar de adoración exclusivo donde su nombre debía ser invocado. Así también el tabernáculo se constituiría en el centro de gobierno de Israel. A partir de este lugar, morando con la presencia de Dios, el pueblo podía acudir a él, tanto ancianos como líderes, como personas del pueblo, para exponer sus asuntos difíciles de juzgar delante del Señor a través de los sacerdotes. Y al exponer su causa, ellos recibirían el veredicto del Señor. Y es así que el tabernáculo viene a ser la tercera bendición para las naciones, que después se iba a manifestar en el templo de Jerusalén, porque aquellas naciones que habían oído acerca del Dios de Israel y estaban recibiendo su testimonio,
Podían ir a un lugar físico en la tierra para conocer al Dios de Israel, y de aquel que habían oído podrían ver y creer. Sucedió esto con Rahab, Ruth, la reina de Saba y el etíope. A partir de la relación de pacto de Dios para con Israel, las naciones van a recibir dos testigos. El primero es este libro, es un testimonio escrito de quién es Dios. El segundo es un testigo viviente y es el pueblo de Israel. Y a partir de estos dos testigos, las naciones tienen que decidir si reciben o no el testimonio de Dios y cambian sus caminos perversos para seguir al Dios de Israel. Es importante destacar que la relación de pacto con Israel no implica un mandato evangelista, sino testimonial. Su sola existencia testificaría a través de la historia la realidad del Dios de la Biblia. Y claro está, la bendición más grande que trajo el pacto de Dios con Israel fue Jesucristo. De él también se habla en Deuteronomio, cuando se anuncia un profeta mayor que Moisés. Así también de él oímos en medio del cántico de Moisés y la profecía dada a las tribus. Y se nos describe al varón de guerra que viene a morar en medio de los hombres. Ya concluyendo el libro de Deuteronomio, el capítulo 27 nos va a hablar acerca de las bendiciones que trae mantenerse en fidelidad y consagrados al Señor y a su pacto. Y así también en el capítulo 28 de Deuteronomio, el Señor va a advertir a Israel las consecuencias de abandonar el pacto. Y el Señor le dice a Israel, si acaso la nación que ha recibido privilegios tan grandes como su presencia y su ley viene a ser contaminada por las prácticas idolátricas de las naciones alrededor y olvida el pacto con su Dios y le es infiel, las implicaciones de su infidelidad vienen a ser las que están descritas en este capítulo. Pero el Señor, que conoce el corazón del hombre, no solo viene a hacer las advertencias, sino que el Señor va a venir a anunciarle que Él conoce que Israel, después de gustar las grandes bendiciones del Señor y aún de ser introducida a la tierra prometida, iba a olvidar su pacto e iba a ser infiel a su Redentor. Y cuando muchos de nosotros asumiríamos que Dios desecharía a Israel, el libro de Deuteronomio nos sorprende, porque en lugar de desecharlos, el Señor viene a confirmar su pacto con ellos. Él viene a afirmar que si bien ellos van a olvidarlo, Él no va a olvidarlos. Y en razón y virtud de su pacto, Él va a contender por el corazón de su pueblo y por su destino profético. Y es así que va a usar de juicios y castigos como instrumentos de disciplina para llevar a Israel al arrepentimiento. Y en medio del castigo, Israel va a recordar las bendiciones que gozó con el Dios esposo de su juventud. Y así va a poder volver completamente su corazón al Dios del pacto. Y veremos a Israel amar al Señor con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Y es por esto que me encanta el libro de Deuteronomio, porque en él se muestra que el Dios de pacto va a usar temporalmente castigos para disciplinar a su pueblo, a fin de que tras su arrepentimiento Él pueda restaurarlos y cumplir sus promesas. Y así como con Israel, creo que es el carácter de Dios con cada uno de nosotros. Porque siendo aquellos que le hemos dicho sí a Jesucristo y hemos aceptado el derramamiento de su sangre como la paga del precio de nuestra liberación del reino de las tinieblas, somos aquellos que le pertenecen y como le pertenecemos,
Él también demanda de nosotros fidelidad y consagración. Y esta es la importancia de estudiar el libro de Deuteronomio en este tiempo. Si has sido bendecido con este estudio, te pido que escribas en los comentarios, me des like, te suscribas y compartas este video. Nos vemos la siguiente semana en nuestro segundo episodio.